Saludos a mis queridos hermanos de Radio María, que en todo México están uniéndose a este momento de gracia que es este Congreso Esperanza de Vida, en un tiempo donde necesitamos mirar hacia lo alto para afianzarnos en esta virtud de la esperanza, para que en medio de toda la incertidumbre, del desconcierto, del dolor que nos rodea, miremos a Jesús, que nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Miremos a María como esa estrella que los marineros ven en alta mar y que les indica el camino para llegar a puerto seguro. María, que es nuestro máximo modelo de esperanza, de seguimiento de Jesús, ella que además tiene la encomienda de sostenernos a la hora de la prueba, del dolor. Ella, la mujer fuerte, de pie siempre junto a la cruz, es nuestra maestra en estos tiempos donde la esperanza es lo único a lo que muchos pueden aferrarse ante las situaciones difíciles que viven, ante el desaliento de aquellos que han perdido todo, ante ese escaso sentido de la vida que tantos ahora encuentran tras habérseles cambiado brutalmente el panorama. Hoy necesitamos tomarnos fuerte de su mano para poder seguir adelante y no desfallecer. Vamos a compartir algunas sencillas reflexiones en las que podemos vernos identificados, mirar a nuestro alrededor o ver nuestra propia situación y a partir de ellas sacar alguna conclusión, sacar alguna motivación, algo que nos ayude a seguir adelante. Pidamos al Espíritu Santo, protagonista de toda evangelización, que sea Él quien hable por medio de este pobre instrumento suyo, que a través de estas palabras llegue al corazón que necesitaba escucharlo y que esos que están ahora escuchando, su mente esté abierta, esté receptiva, estén dispuestos a escuchar y a poner por obra aquello que el Espíritu Santo les ha revelado que es para ellos. Que sean ese tipo de tierra que da fruto al 100 por 1 cuando recibe la semilla de la palabra. Que no seamos esa tierra que solamente escucha, dice qué bonito y se le olvida. Que no seamos ese terreno pedregoso que solo se emociona un poco pero no echa raíces. Que no seamos ese terreno tan repleto de espinos, donde la palabra es recibida entre tantas distracciones y preocupaciones que termina ahogándose. Sé tú esa tierra fecunda, hoy dispuesto a recibir la palabra y después con el compromiso de profundizarla, de llevarla por obra, de hacerla realidad en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ilumina las mentes de tus fieles. Tú que conoces la necesidad, la situación de cada uno de los que están escuchando. Guía estas palabras a aquel que está necesitado de un aliento de esperanza, que se siente como esos huesos áridos en el desierto, en donde tú infundiste tu soplo y les diste vida nueva. Sé tú, Espíritu Santo, ese torrente de aguas vivas que revitaliza el desierto, que hace que tengamos ese nuevo comienzo, que volvamos a tener vida en ti después de un tiempo de grandes frustraciones, de grandes pérdidas. Solo tú, Señor, puedes hacernos entender el sentido de estas pruebas. Solo tú puedes hacernos ver la mano providente de nuestro Padre Dios en medio de todo esto que humanamente es tan incomprensible. Tú que has querido revelar a los humildes y sencillos de corazón aquello que está oculto para los sabios y entendidos de este mundo, haz que tengamos una visión de fe sobre nuestra realidad
y que podamos descubrir tus santos designios en medio de todo aquello que vivimos. María, esposa siempre dócil al Espíritu Santo, haz que tengamos un corazón como el tuyo para recibir su buena nueva, para no temer ante la incertidumbre, ante las cosas que humanamente nos parecen imposibles. Haznos tener ese corazón dispuesto y confiado para que a donde nos guíe el Espíritu Santo, allí podamos encontrar la paz y el gozo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, mucho gusto. Si no nos habíamos presentado, soy el Padre Ricardo López Díaz, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Guadalajara, actualmente vicario parroquial en la parroquia Santa Elena de la Cruz, y pues tenemos alguna labor de evangelización en las redes sociales, como algunos de ustedes ya conocerán. Y estoy agradecido con los hermanos de Radio María que me hayan hecho esta invitación a compartir con ustedes este tema que nos lo da el mismo lema del Congreso, la esperanza. Y he querido enfocarlo sobre todo en aquellos que no tienen de otra que aferrarse a la esperanza. Porque nunca sabrás lo que es realmente vivir de la esperanza cuando no tienes otra seguridad. Tú puedes decir, oh sí, la esperanza, es cierto, cuando todo está bien, cuando tu vida está resuelta, cuando tienes el mañana asegurado, cuando hay dinero en tu bolsillo y en tus cuentas, cuando tu refrigerador está lleno y tienes asegurado el techo sobre tu cabeza esta noche, cuando sabes que tus seres queridos están ahí y gozas de buena salud, cuando todo va bien, ok, pues digamos que tienes la esperanza de conservarlo, de que todo siga así, y bueno, es un grado de esperanza ciertamente. Pero la verdadera esperanza se pone a prueba cuando esas seguridades caen y cuando lo único a lo que puedes aferrarte es a tu confianza en Dios. Cuando el futuro se torna tan incierto que caes en un pesimismo que te hace perder la brújula en la vida, pero es la fe la que te rescata y te dice, no, no lo he perdido todo y mi historia aún no ha terminado. El Señor todavía tiene algo que hacer en mí y no caeré en desesperación. Y en este escenario de pandemia, de la cual, bueno, ya no sabemos si vamos saliendo, si todavía nos falta mucho, qué va a pasar. Lo cierto es que a esta fecha, haciendo un recuento de los daños, ya es raro quien pueda decir que no le ha afectado de alguna manera. A todos nos modificó el modo de vivir. Quién tuvo que hacer trabajo en casa, quién tuvo que estar un tiempo sin trabajar, a quién se le enfermaron y murieron algunos conocidos. Bueno, eso en el mejor de los casos, así a quien menos le haya afectado la pandemia. Pero, ¿cuántos pueden decir que les afectó de modo tan directo? Que no solo fue un momento de apretarse el cinturón para resistir en lo económico, sino que fue un ver desmoronarse el sueño construido en años, de esfuerzos, de sacrificios, y tener que bajar la cortina de algún negocio, tener que despedir a los trabajadores que te pesó en el alma porque ya habías formado un gran equipo, quizá una familia con ellos, y ahora verlos desempleados, pero no tener otra manera. Quizá ver cómo un familiar ya muy directo, alguien de casa, se enfermaba, y tú vivir en primera persona la desesperación de no encontrar un lugar en el hospital, de el viacrucis, de no encontrar siquiera un tanque de oxígeno para darle unas horas más de vida, de verlo empeorarse aceleradamente, y aunque al principio decías, no, es que no puede pasar,
es muy joven, es muy sano, ni pensar que se nos pueda, hijo, ya hasta temor te daba pensarlo, pero sucedió. Ese quien menos pensabas que se te fuera a morir, murió. ¿Qué importaba si era joven, si ya era de edad avanzada, si tenía buena salud o tú no pensabas que se fuera a agravar tanto? Y sucedió. Y todo fue tan repentino, sin tener siquiera la oportunidad de despedirte, de acompañarlo en su agonía, ni siquiera de darle la digna sepultura que hubieras querido, con el homenaje que tantos que lo quisieron le hubieran dado en una gran celebración, un velorio, algo que te hubiera gustado darle para una digna despedida, pues ni eso le pudiste dar. Quizá viviste en carne propia la enfermedad. Esperamos que haya sido solo de guardarte unos cuantos días y hayas pasado sin síntoma alguno o con síntomas muy leves, pero ya sé que en muchos casos lo viviste y feo. También tú sentiste que te ibas. Ya sabes lo que es ahora valorar tan siquiera una bocanada de aire puro después de experimentar día y noche amargas horas con la sensación de asfixia, con la ansiedad, la angustia, esa tos que te ahogaba, ese oxígeno que te hacía apenas mitigar esa desesperación de no poder respirar, esas fiebres, esas largas horas encerrado. Sé que fueron momentos tan duros, tan difíciles. Cada uno nos podrá contar su experiencia y decir cómo la esperanza le ayudó a mantenerse cuerdo, a mantenerse firme en medio de todo esto. Y aquí comprobamos lo que es la resiliencia. Ya en estos momentos donde no te sabré decir si estamos saliendo de la pandemia, pero sí que estamos volviendo a cierta normalidad, a cierta presencialidad en muchas cosas, la vacunación muy avanzada, retomando actividades, etcétera. A estas alturas hemos comprobado si de veras somos fuertes o solo presumíamos serlo. A estas alturas se ha comprobado quiénes tenían una fe firme en el Señor y quienes solamente esperaban un pretexto para dejar de tener. Si cerraron los templos, si se clausuraron las misas por algún tiempo, pues ahí se comprobó quién le buscaba la manera de seguir alimentando su fe con la palabra y la Eucaristía, ya sea por las misas virtuales, ya sea buscando el modo, ya sea por sí mismos, ya sea por ese pequeño grupo que buscaba el no quedarse sin Jesús Eucaristía, o quien cómodamente solamente prescindió de su fe, o quienes renegaron de Dios al ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor y buscando a quien culpar en lugar de afianzarse y crecer en su fe y esperanza, solamente se agotaron y ahora consideraron a Dios un enemigo. ¿Qué fue lo que demostró de ti? Estos tiempos difíciles no es que nos den carácter, al contrario, revelan el carácter que tenemos y que cuando hay prosperidad es muy fácil fingir lo que no somos, pero son estos momentos donde nos vemos apretados por todas partes, donde se revela quién de veras tiene fe, quién tiene esperanza, quién es el que tiene verdadera fortaleza interior, quién es aquel que demuestra verdadera solidaridad y preocupación por los demás, quién tiene una genuina caridad, quién vive las obras de misericordia, quién tiene una verdadera fidelidad y sobre todo quién tiene esta tan importante virtud de la resiliencia. La resiliencia, esa propiedad de algunos materiales, por ejemplo, el material con el que hacen los colchones, las almohadas, los resortes, de que a pesar de ser apretados, estirados, torcidos, golpeados, no importa cómo trates de deformarlos, estos siempre volverán a su forma original.
y en una persona. La resiliencia se ve en que después de una profunda crisis que te apretó por todas partes, seas capaz de recuperar la paz, de recuperar el rumbo de tu vida, de recuperar, y aún más fuerte, tu vivencia de fe. O ese golpe nos dejó tumbados, nos golpeó y deformó y nos quedamos así, derribados, dolidos, resentidos. ¿Cómo a ti te dejaron los golpes vividos en esta pandemia? ¿Quién más, quién menos? A todos nos golpeó de cierta forma, pero hoy quiero centrar esta reflexión en aquellos que lo perdieron todo, todo. Y mi pensamiento se dirige sobre todo a cierto sector que yo sé que serán muchos de los que están escuchando esto. Los que perdieron a un compañero de vida y que era prácticamente todo su mundo, toda su compañía, toda su razón de ser. Al perderlo todo, quizá pensamos de inmediato, como en las personas que en estas últimas inundaciones en que lamentablemente muchos vieron perderse sus casas, sus muebles, pues sí, es una experiencia tremenda de perderlo todo, pero no pienso en este momento especialmente en ellos, sino en tantos casos que me he encontrado que prácticamente perdieron aquello que les daba estabilidad, que les daba un rumbo en la vida, que les hacía sentir pertenecer a algo y que ahora se sienten estar a la deriva. Quiero centrarme sobre todo en las viudas y bueno, me referiré más en femenino porque por supuesto también puede ser a los viudos, pero viendo la situación de las viudas en los ejemplos que nos da la Sagrada Escritura, tenemos ahí un ejemplo muy claro de aquellos que lo perdieron todo y en quienes el Señor se vale constantemente para dar una nueva esperanza, un nuevo rumbo en sus vidas. Repasando las viudas en Israel, ¿qué situación tenían? Bueno, para empezar, el solo hecho de ser mujeres las ponía en una situación de enorme desventaja. Qué esperanzas de que se hablen en aquellos tiempos de los derechos de la mujer, como se habla ahora, donde afortunadamente se ha tenido tanto progreso en la defensa de sus derechos, el reconocimiento de su dignidad, en la búsqueda de la igualdad en muchos aspectos de la vida social. Pero estamos hablando de una época en donde la mujer no tenía voz ni voto, donde la mujer estaba completamente subordinada al hombre, relegada a las tareas domésticas, sin derecho alguno, en una brutal desigualdad. Por decir un ejemplo, el hombre sí podía tener varias mujeres, pero la mujer no podía tener varios hombres, ni podía protestar de que su marido metiera más mujeres a la casa. El pecado de adulterio, ese era considerado solo para la mujer. Si un hombre se metía con otra mujer, no se consideraba que él cometiera adulterio, pero la mujer sí, y tenía que pagar ya sea con su vida o con una gran humillación pública ese pecado. Y en esa situación imagínate cómo quedaba una mujer cuando quedaba viuda, en total desamparo. Viudas y huérfanos eran el sector más vulnerable en tiempo de Jesús, porque si se abusaba de ellos, se abusaba de aquellos que no tenían nada y que eran prácticamente un cero a la izquierda en la sociedad, que tenían solo que sobrevivir de la caridad, pero no podían tener el amparo ni la ayuda de nadie más. Encontramos varios ejemplos de viudas, ejemplos de quienes lo han perdido todo y que de veras su único refugio, su único auxilio es el Señor. Por recordar algunos ejemplos, empezando por el Antiguo Testamento,
en el relato del profeta Elías. Se nos recuerda en el libro de los Reyes el caso de la viuda de Sarepta, una mujer, invariablemente cuando hablemos de viudas hablaremos de una mujer pobre. Esta mujer que también, habiéndolo perdido todo, viviendo en la total pobreza y teniendo solamente a su hijo, y ya una viuda de por sí pobre y en tiempos de crisis, en tiempo de sequía, de escasez de alimento, lo único que le quedaba era un poco de harina y de aceite. Y en esa situación el profeta, hambriento, le pide por misericordia que le brinde algo de comer, y esta mujer reconoce, desesperada, así lo leemos en la Sagrada Escritura y podemos sentir en sus labios la amargura de la impotencia. Te juro, profeta, que lo único que me queda es un poco de aceite y un poco de harina en la vasija. Prepararé un pan para mi hijo y para mí, y después de eso moriremos de hambre porque no hay más. Y vemos cómo el profeta convence a aquella mujer de no temer y de compartir, arriesgarse a compartir incluso aquello que le falta. Y el Señor, fiel a su palabra, le concedió, por esa obra de caridad que tuvo con el hombre de Dios, que no se agotara la harina ni el aceite y que pasaran aquella durísima prueba de la sequía. Las viudas son, sí, un ejemplo de total desamparo, pero también de una generosidad extrema, porque estamos hablando de aquel que da no de lo que le sobra, sino lo que le falta. En el Evangelio nos encontramos con el caso de la viuda de Naín, aquella mujer que, acompañada de una gran multitud, sí, en el funeral, pero en el fondo es una mujer que lo ha perdido todo, porque viuda, y va a sepultar a su único y joven hijo. Qué casos tan desgarradores, como algunos que vamos a comentar enseguida. ¿Te puedes poner un poco en el papel de esta mujer? Quedando viuda, bueno, le quedaba su hijo, pero ahora muriendo también su hijo, ¿qué le queda? Solamente el dolor de la ausencia, el desconcierto, el preguntarse, ¿por qué, Señor? Y aquella mujer en un llanto que no tenía para cuándo terminar, el Señor se la encuentra, se la topa en el camino y le dice, no llores. ¿Pero cómo, Señor, le dices que no llore? A una mujer en tal situación, una mujer que lo único que le quedaba lo ha perdido, que podría con toda razón reclamar que Dios se ha olvidado de ella. Pero cómo el Señor le dice estas palabras que a mí me evocan un pensamiento de aquel escritor indio, Rabindranath Tagore. No llores por haber perdido el sol, porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Pues precisamente le pedía que dejara de llorar, pero para que vislumbrara lo que Dios estaba preparándole. Le devuelve la vida a su hijo para dar ese signo de que el reino de los cielos había llegado y de que Él es el Mesías esperado, el Hijo de Dios que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Le devolvió a aquella mujer la alegría, la esperanza, de un modo insólito que ahora quisiéramos volver a tener para devolverle a quienes vemos sufriendo, a aquellos a quienes amaban. Si nosotros también tuviéramos ese poder para devolverle la vida a nuestros muertos, pero ahora el Señor nos pide hacer milagros de otra manera, como más adelante lo vamos a profundizar. Volviendo al Antiguo Testamento, otro caso de viudas lo tenemos completo en el librito de Ruth, que nos presenta primero la triste historia de Noemí, una mujer que pierde a su esposo y luego pierde a sus 2 hijos, quedando otras 2 viudas que son las nueras de Noemí. Ella, que vivía en una tierra extranjera, al perder aquellos que eran su familia, se quedó a la deriva sin saber
a dónde pertenecía. Entonces se decidió a volver a su tierra y despide a sus nueras, deseándoles lo mejor. Órale, pues regrésense a su casa, regrésense a su tierra. Yo me iré allá donde pertenezco, aunque pues ya no sé a quién pertenezco, pero por lo menos a esa tierra de mis antepasados, a buscar vivir o al menos sobrevivir de alguna manera. Una de las nueras, triste, llorando, se despide de su suegra, pero la otra, Ruth la moabita, se niega a separarse de su lado. Y ella, que también quedó viuda, mira compasiva a su suegra y le dice: no me pidas que te deje. A donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así juntas fueron a la tierra de Noemí a buscar sobrevivir por su condición de viudas, que pues sería prácticamente la condición de indigentes en nuestro tiempo. Nos narra el mismo libro de Ruth que ellas sobrevivían expulgando, así como si fueran pepenadores, lo que los cosechadores de los campos iban tirando por el camino, alguna uva, alguna espiga de trigo, algún grano que se les haya caído a los que cosechaban, pues en vez de que se lo comieran los pájaros o los gusanos, pues ellas lo recolectaban para sobrevivir. Después veremos cómo el Señor recompensó la fidelidad de Ruth, poniéndole en su camino a un hombre que le hizo tener un nuevo comienzo y con el que tuvo una descendencia de la cual habría de salir siglos después nuestro Señor Jesucristo, ya que es la abuelita del rey David. Y nuevamente en el Evangelio vemos cómo Jesús pone de modelo frente a aquellos ricos que depositaban sus limosnas en las alcancías del templo, limosnas cuantiosas que se esforzaban porque se oyera el sonar de las monedas, para que los demás voltearan y notaran lo cuantioso de su ofrenda y cómo ellos con eso se acreditaban ante Dios y quizá limpiaban su conciencia de sus muchos pecados. Jesús llama la atención de sus apóstoles al ver a una pobre viuda que pone en la alcancía un par de moneditas de muy poco valor, de esas que ni siquiera sonaban, de esas que quizás si te encontraras en la calle tiradas, prefieres no recoger porque ni siquiera vale la pena la agachada por recoger tan poco que no te alcanza para nada. Pues esa viuda, concluye Jesús, estaba dando más que todos, porque mientras los demás daban de lo que les sobraba, ella en su pobreza estaba dando todo lo que tenía para vivir. Un ejemplo sublime de desprendimiento, de caridad, algo que yo así compararía. ¿Y los señores curas qué clase de limosna preferirían? ¿Prefieren la limosna del rico? Bueno, pues sí, ciertamente a alguien que esté construyendo un templo con los caros que están los materiales, la mano de obra, pues sí, preferiría la ofrenda de los ricos que, bueno, ¿qué le hace que den lo que les sobra? Pero den, por favor, esas cuantiosas limosnas que nos van a ayudar a sacar los gastos. Bueno, si lo que quieres construir templos, muy bien, pero si lo que quieres construir la iglesia, la ofrenda de la viuda representa al que al no tener dinero, lo que da es su propia persona, se da a sí misma. Señor, pues dinero no tengo, pero aquí está mi vida, mi tiempo, mis cualidades, mi corazón dispuesto a entregártelo, mi disposición de ayudarte y de decir, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? Esas son las ofrendas que construyen la iglesia y que rinden mucho más que el dinero. Con estos ejemplos de viudas, tenemos la constante de que eran las que habían quedado en total desamparo, pero quienes nos dan unos ejemplos sublimes de generosidad y de esperanza. Ahora quiero pasarme a ejemplos de nuestra vida actual,
al menos algunos pocos que a mí me ha tocado conocer recientemente. Casos como el de, bueno, es mejor no decir nombres, pero el de esta entrañable amiga mía que hace no tanto tiempo había sufrido la desgarradora muerte de su hijo único. Solamente pudieron tener un hijo que era la niña de sus ojos, era el centro de sus vidas, de ella y de su esposo, un buen muchacho, deportista, con gran futuro, noble. Bueno, pero un día, en un trágico accidente, donde pudieron haber muerto otras personas mayores de edad, como su abuelita, su papá, que iba también ahí, el Señor solo recogió al atlético joven. Y a mí me tocó presenciar cómo sí, fue algo tan doloroso, tan desgarrador, pero siendo personas de fe y personas resilientes, pudieron levantarse de esta pena, no digo superarlo porque jamás se supera esto, pero se pudieron sobreponer con la mejor actitud que se pueda pensar y pues encontrar su fortaleza en su matrimonio, en el tenerse el uno al otro. Esposo y esposa pues perdieron a su hijo que les unía, pero no olvidaron que se tenían a ellos y que aún tenían razones para vivir, para luchar. Así que con este gran dolor en el alma, siguieron adelante, emprendiendo esa empresita que juntos habían construido, pues bueno, lucharon para que ésta siguiera creciendo, formar una gran familia con sus trabajadores, echarle todas las ganas, honrando la memoria de su hijo. Pero llega esta pandemia y ellos fueron de ese sector que fue más golpeado por todas las restricciones que nos impuso esta pandemia y no les quedó otro remedio que cerrar por mucho tiempo, más de lo que pudieron resistir. Estuvieron tratando de exprimir lo más posible lo que les quedaba para poder seguir sosteniendo a sus trabajadores, para no tener que cerrar, hasta que llegó el momento en que se volvió insostenible y bueno, cerraron su negocio de comida tal como ellos lo habían formado, pero aún así supieron levantarse, supieron improvisar, buscar nuevas maneras de sostenerse, aunque sea ellos, a través del servicio a domicilio, etcétera. Y bueno, salía esto a flote lo suficientemente bien para continuar. Y bueno, aún en medio de toda esta tragedia, vislumbraron la esperanza de que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Bendita pandemia que ahora nos permitió tener un nuevo plan de vida, pensar, bueno, pues ¿para qué trabajar tanto si a fin de cuentas solamente nos agotamos? Bueno, ahora vamos a trabajar para nosotros, vamos a llevar una vida más tranquila y vamos a dedicarnos más el uno al otro. Pero nunca pensaron lo que venía. Poco después de haber dicho bendita pandemia, él, su esposo, un hombre extraordinario, fuerte, joven, contrae la enfermedad. Agrava rápidamente. Me toca ir a darle los santos óleos, esperanzado en que iba a salir de esta. Pero en un par de días recibo la llamada desesperada de ella para decirme que ya no tenía pulso, que si podía acompañarla a hacerle las últimas oraciones y bueno, así por videollamada. Él murió en sus brazos mientras recitaba la letanía de los santos, mientras recitaba las jaculatorias del agonizante y entregó a su fiel compañero, al compañero de más de 30 años de una vida de tanto amor, de tantos detalles, de tantas aventuras. Y ahora, viuda, después de haber perdido a su hijo único, habiendo perdido también la empresita que habían formado. Bueno, tampoco te diré que se quedó en la calle, en el desamparo. No, pues claro que no, pues tendrá lo suficiente para vivir, tendrá todavía a sus padres, tendrá a sus hermanos, sobrinos, amistades, pero ella misma
reconoce que no encuentra su lugar, que aunque con la mejor actitud trata de estar ahí, de no perder contacto con las personas, reconoce que esa soledad no se imagina viviendo lo que le reste de vida, que podrían ser 30, 40 años más, sin aquello que era realmente suyo, su familia, su hijo, su esposo. Y esa es la palabra que constantemente dice: no encuentro mi lugar. ¿Conoces algún caso así? O como el otro caso de otra gran mujer que, habiendo pasado una vida de grandes sufrimientos, habiendo tenido un primer matrimonio fallido que fue tormentoso y del cual, pues ya, después de la separación, incluso con sus hijos, tuvo que marcar total distancia o ellos prescindieron totalmente de tener una madre, de modo que, aunque tenga hijos, como si no los tuviera, habiendo perdido ya a sus padres, no teniendo relación alguna con los demás parientes, encontró un fiel compañero de vida, con el cual hizo esa profunda unión, esa profunda amistad, que primero, pues sí, era una relación de adulterio por el vínculo anterior que ambos tenían en su condición de divorciados, pero llega el momento en que sus vidas son tocadas por Dios, ambos se acercan al Señor y quieren tener una vida nueva juntos con Él. Así que en su búsqueda de Dios, ellos se deciden a que, por su necesidad de acercarse a la Sagrada Comunión, toman la decisión de hacer la promesa solemne de vivir como hermanos, no como pareja, sino como hermanos, para así no tener impedimento alguno. Y así, orientados por su párroco, haciendo una promesa solemne y sosteniéndola sobre todo, dieron ese gran testimonio de, aún viviendo juntos, por esa necesidad que ambos tenían de acompañarse, pero queriendo tener la congruencia de ambos poderse acercar a Dios, tenían una vida tan fecunda, tan alegre, no era una carencia ni un vacío, sino algo que potencializó su amor, su compañía. Pero también sucedió que él contrajo la enfermedad, y él también, siendo un hombre sano, robusto, joven, agrava al grado de que así progresivamente lo vimos desgastarse, al grado de ser hospitalizado, pronto intubado, y pasó lo que nunca creíamos que fuera a suceder. Fallece, y ella, pues, pierde a su único compañero de vida. Claro que tiene amistades, claro que también tiene un buen trabajo, pero cuando quedas así, a la deriva, sin alguien que era todo tu mundo, sin alguien que te hacía sentir feliz, que te esperaba en casa, con el que te vislumbrabas en un futuro haciéndote viejito y siendo tu única compañía, pues se queda en esa condición de preguntarse: ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que espera el Señor de mí? ¿Por qué siempre aquello que amé, sí, aquello que era realmente mío, lo perdí? Podía hacerse tantas preguntas y caer en una crisis de fe. Otro caso, tal vez no tan relacionado con la pandemia, pero podrá haber muchos más de estos. Otra persona que quedó viuda hace mucho tiempo y le quedaron sus hijos, a quienes se dedicó en cuerpo y alma. Trabajó duro para sacarlos adelante, para darles estudios, para que no les faltara nada. Y lo hizo muy bien. Tan bien que sus hijos ahora, pues ya les llega la edad, les llega el momento de volar del nido. Y ciertamente le queda a ella ese famoso síndrome del nido vacío. Pues hijos, yo lo fui todo para ustedes, ustedes fueron todo para mí, pero ahora que ya piensan en salir del hogar, en realizarse personalmente, profesionalmente, en formar ustedes una familia, y que me hacen sentir que ya no les hago falta, que ahora, después de que ya cumplí mi misión de formarlos, ¿ahora qué queda para mí?
Ahora, ¿quién soy? Ahora, ¿para qué sirvo? Ahora no tengo el derecho de ser amada por alguien. Ahora me voy a quedar sola el resto de mis días. Sí, son preguntas desgarradoras que se hace quien vive esta situación. Estoy sola y aunque podré tener amistades, podré tener quien me, me eche una mano, nunca es lo mismo al no tener algo que sea realmente mío. Y también otro desgarrador caso de ella que perdió a su esposo, un gran hombre. Le queda su hijo y este hijo se lo desaparecen. Vaya, en todos los otros casos, bueno, podemos rescatar cosas valiosas de que, bueno, al menos no sufrió tanto, al menos pudiste darle una digna sepultura, al menos murió prácticamente en tus brazos, pudiste despedirte, pudiste verlo venir. Pero hablando de este y de tantos, tantos casos que hay así, donde ni siquiera hay una tumba donde puedas ir y llorar, donde queda esa amarga incertidumbre de qué le pasó, dónde está, ese 1% de posibilidad de que aún pueda estar vivo. ¿Por qué rezo? ¿Por su regreso? ¿Por su eterno descanso? ¿Por qué? Y bueno, es tener que vivir, sí, haciéndose el ánimo, poniendo buena actitud, pero con ese dolor en el alma que no te deja en paz. Por citarte solo 4 historias, tú debes conocer muchas más y quizá tú eres una de ellas. Quizá tú también sientes que lo has perdido todo, si no me refiero a todo en cuanto que ya no tienes ni casa, ni dónde vivir, ni trabajo, pero perdiste quién era tu todo en la vida. Entonces podrás sentirte identificado con esto y tú sí que sabes lo que significa la esperanza si ya no tienes a nadie a quien esperar para que llegue a casa y te dé un abrazo. Si ya no tienes que esperar en un futuro que tú te visualizabas con esos a quienes perdiste. Tú sí que sabes de esperanza si has tenido que reinventar tu vida completamente cuando todos tus planes se han desmoronado. Y bien, escuchando a estas personas, tratando de encontrar una respuesta para ellas, ¿qué sigue para mí después de esto? ¿Qué va a pasar conmigo el resto de mis días si bien me podrían faltar 20, 30 años más de vida? ¿Voy a vivir siempre así? ¿Voy a pasar esta amarga soledad? ¿Voy a seguir sin rumbo, sin encontrar mi lugar, sin sentir que encajo, que pertenezco a ningún lado? Estas son las preguntas que en esta situación tú te has hecho. Y tratando de encontrar una respuesta, el Señor me pone una palabra que me dio gran luz para responder a este respecto. Y vaya, es una palabra ciertamente muy básica, diríamos, en donde el Señor responde a la pregunta que le hace un maestro de la ley: ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y el Señor no inventa el hilo negro, da la respuesta que es, y que no hay que reemplazarla ni mejorarla, solo hay que profundizarla y sobre todo vivirla. El primero y más grande de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, si las personas que han quedado en esta situación de total desventaja me preguntan qué han de hacer ahora, yo le responderé: cumple el primero y más grande de los mandamientos. En primer lugar, a ti que sientes que has perdido todo, oye, un momento, no te olvides que Dios nunca muere, que Dios nunca pasa, que aunque podamos perderlo todo, ahora sí, literal, que nos desmorone nuestra casa, que se nos mueran todas las personas en las que amamos, en las que confiábamos, aunque todo eso se haya desmoronado, Dios nunca pasará. Por eso, en primerísimo lugar,
hemos de amar a Dios con todo el corazón, sobre todo con un corazón que se siente vacío, porque si se siente así, es porque ese vacío solamente puede llenarlo Dios. Nuestro corazón está hecho para ser saciado con el infinito. Y aunque en la vida encontremos personas que de momentos sentimos que nos llenan completamente, que nos dan esa alegría y esa plenitud, sabemos que nunca tendremos saciado nuestro corazón creado para encontrarse con su Creador hasta que lo hallemos a Él. Y quizá estas pérdidas son la ocasión para volvernos a Él. Algunos, después de una pérdida así, vuelven a Dios, pero para tener a quien culpar, para tener a quien reclamar, sentir que Él los abandonó, que no escuchó su oración, que les arrebató lo que más amaban. Pero aquellos que se resisten a culpar al Señor y solo se abandonan en sus manos, saben que sus pérdidas no fueron obra de un ser cruel que se divierte arrebatándonos lo que amamos, sino simplemente son cosas que pasan y que bueno, que si Dios lo mandó, que si Dios lo permitió, es un misterio muy grande como para nuestra pequeña lógica humana. Tenemos que ir más allá y solo decir, Padre mío, así fue, así lo quisiste o lo permitiste, o tú, ¿qué cosas buenas vas a sacar para mí de todo esto? Como sea, yo te lo entrego, yo me abandono en tus manos. Y así es como ese vacío encuentra una nueva plenitud al tener a Dios como nunca antes se había tenido. Lo primero que has de hacer es que te dejes amar por Dios. Después de esta amarga experiencia, tengas un renovado encuentro con el amor de Dios. Si antes tu fe era, pues digamos, lo suficiente para ir a misa el domingo y para tener quizá algún apostolado en la parroquia, la fe heredada por tus padres que a su vez comunicaste a tus hijos y que conservaste, pero quizá llega la hora de tener un encuentro más profundo, de pasar de ser solo un católico promedio a ser un verdadero discípulo de Cristo, que llamó a aquellos que eran menos a los ojos del mundo, aquellos por quienes nadie apostaría nada, como era el caso de las viudas, y les dio una nueva vida, una nueva misión. Necesitas encontrar ahora lo que Dios espera de ti. Él, que nos dice el libro del Apocalipsis, hace nuevas todas las cosas. También puede hacer todo nuevo después de la pérdida tan grande que has tenido. Es el momento ahora de que ahora que quizá tienes más tiempo, porque antes no te lo dabas ya que estabas completamente dedicada a aquellos que ya no están, ahora sí date la oportunidad de vivir un buen retiro espiritual, de perderte varios días, cosa quizá antes impensable. Ahora vete a vivir unos ejercicios espirituales donde puedas repensar tu vida, replantear para recomenzar desde la fe, repasar todo lo que viviste, encontrarte contigo misma. Quizá tu identidad antes era, es que soy la esposa de fulano, soy la mamá de fulano de tal. Oye, pero una vez que perdiste eso, ¿quién eres? Quizá también te definías por lo que hacías, pero ante las pérdidas incluso de tu trabajo, de tu empresa o de las personas a las que te dedicabas, también ya no te encuentras porque no sabes responder a la pregunta ¿quién eres? No qué haces o con quién te relacionas. ¿Quién eres? Para encontrarte contigo misma, para encontrar a Dios en tu corazón, en tu historia y redescubrir la misión que Él tiene para ti. Date la oportunidad
de tener un nuevo encuentro en el silencio, en la profundización, en la oración, pero ya no solamente en la repetición de rezos, sino en un encuentro cara a cara con el Señor. Date la oportunidad de recomenzar tu vida en Él. Primero de dejarte amar por Él, de modo que sepas que el amor de tu vida siempre fue Él. Que puso en nuestro camino personas extraordinarias a las que nos dejó amar para descubrir qué tan capaces éramos de amar, de entregarnos. Pero recordar que amar a Dios sobre todas las cosas no es amarlo a Él en vez de a los demás, sino que el amor a Dios es la fuente de todos los demás amores, de modo que si me faltaran todos los demás, si aún lo tengo a Él, lo tengo todo. Redescubre lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas, que llenará con mucho el vacío que te dejaron los que se fueron, no para que los olvides, sino para que los recuerdes con el amor de un corazón sanado. Y del amor a Dios has de pasarte necesariamente al amor al prójimo. Bueno, no que antes no amaras al prójimo, tanto lo amabas que resientes demasiado la ausencia de aquellos en quienes desbordabas tu amor, tu entrega, tu dedicación, tu servicio. Pero ahora tienes tanto amor que dar y sientes que no tienes a quién dárselo. Pues claro, estimas a mucha otra gente y agradeces a los que te aprecian, pero nunca es lo mismo, ya sé. Pero ese amor tiene que encontrar un cauce. Y claro, no se trata de que no puedas encontrar quizá nuevos amigos, incluso, ¿por qué no? Ya en condición de viuda, podrías incluso encontrar un nuevo compañero de vida, ¿por qué no? Pero me refiero a que si estás en búsqueda de un nuevo propósito, de una nueva misión en tu vida, ¿cómo puedes volcar esa necesidad de amar, esa necesidad de ahora encontrar tu lugar, tu misión en la vida, amando a aquellos que menos amor tienen? ¿Y qué tal si ahora esa disponibilidad, ese tiempo que tienes y esas ganas de amar, de servir, de ocupar tu tiempo en algo que te llene, no lo derivas en una obra de apostolado que quizá ayude a personas en situación de calle, migrantes, huérfanos, presos, drogadictos, quizá ayudar a otras personas que están viviendo un duelo como el tuyo y que tú, que quizá sanada por el amor de Dios has podido entender tantas cosas y retomar las riendas de tu vida, puedes ayudar a otras a que también lo hagan. ¿Y qué tal si te dieras la oportunidad de estudiar algo que te hiciera ayudar mejor? Por ejemplo, ¿por qué no estudiar tanatología? Que te ayudaría a ti a procesar tu propio duelo y ahora ayudarte ayudando a otros a vivirlo. ¿Por qué no? Pero dices, ya no estás en la edad, pero ¿cómo? Pues es que ya quizá no se trata ni siquiera de encontrar un trabajo para sobrevivir económicamente. Tal vez eso ya lo tengas un tanto más asegurado. Pero ¿por qué no encontrar una nueva misión? Estudiando eso, te di solo un ejemplo, o algo que te gustaría hacer, o profundizar en herramientas para servir mejor como catequista, como evangelizador. Incluso si tú viviste en esto un episodio traumático, una experiencia que cuando la platicas, los demás quedan impresionados y edificados con tu testimonio. Y si ese testimonio lo convirtieras en una predicación que tocara vidas, que les ayudara a muchos a recuperar su esperanza, que tu experiencia la convirtieras en testimonio para ayudar a otros hermanos a también recuperar la esperanza. Este punto está centrado en recupera el sentido de tu vida encontrando una misión al servicio del prójimo, una forma de amar al prójimo sirviendo con lo mejor que tienes. Redescubre esas cualidades que tienes y reorienta todo eso que entregabas a esos que perdiste
ahora orientándolo a aquellos que no tienen a alguien como tú que los quiera tanto. ¿Qué tal si, así como dice aquel dicho, se junta el hambre con la necesidad? Y ahí conectas con algo que dará un nuevo sentido, un nuevo propósito a tu vida. En lugar quizá de quedarte sentado llorando, viendo cómo transcurren largos y amargos días sin quien era el amor de tu vida y ahora solo haciéndote el ánimo a que espere el día en que vuelvas a reunirte con él y tristeando día y noche, encontrarás respaldada por la comunidad de la iglesia, tu nueva familia en la fe, donde te harán sentir que perteneces ahora a algo más grande, donde podrán descubrir tus cualidades y ponerte allí donde puedes dar mejores frutos, donde podrás ahora reorientar todas esas energías a una nueva misión que Dios te da. Será la mejor manera de ir sanando esa herida, ese vacío que te deja la ausencia. Pero no olvides este último punto. Así como has de ahora amar a Dios sobre todas las cosas, así como has de reorientar ese amor al prójimo de una forma más pura, más plena, no se te olvide lo último: amar a tu prójimo como a ti mismo. Algo de lo que quizá no te dabas antes oportunidad, porque sentías que era egoísta, porque no tenías tiempo para ti nunca, porque siempre estabas dedicada a la familia, a aquellos que hoy ya no están. Y ahora que los perdiste, no te das la oportunidad de ser feliz, porque piensas que eso sería una traición a ellos. Quitarte el luto sería como decirles que ya los has olvidado, que ya los has superado. Entonces nada más te sientes un poquito contenta y ya no, te acuerdas que tienes que estar triste porque ellos ya no están y tienes que llorarlo siempre. Oye, no. ¿Tú qué crees que ellos hubieran querido? ¿Cómo crees que ellos se sentirían más orgullosos de ti? Viéndote siempre pegada llorando junto a una tumba, o viviendo esa vida y esa alegría que tenías cuando ellos estaban, o aún mejor, quizá ahora tienes más tiempo para ti. Y lo que antes no te permitías, porque no, primero son ellos. Tú siempre posponías tus necesidades, siempre posponías tus gustos, no pensabas en lo que era importante para ti, porque siempre estabas centrada en ellos, en darles a ellos lo mejor, pero ahora podrías pensar en darte ese apapacho, en quererte, en demostrarte que eres valiosa, eres capaz, en que, bueno, es que ellos eran los que más me querían, la demás gente me aprecia, pero ellos eran los que me amaban. Bueno, sí, pero no se te olvide que te ama Dios, y no se te olvide que también tú te amas a ti misma, que puedes mirarte al espejo y decirte: soy valiosa, valgo por lo que soy, valgo por mí misma. Lo hice bien cuando ellos estaban, y si algo hice mal, me perdono, me comprendo y no me voy a castigar con la culpa. Por eso déjate apapachar, paséate, arréglate, haz cosas que siempre te hubiera gustado, ir a donde siempre hubieras querido, hacer lo que quizá antes no podías, hacer lo que es importante para ti, aprender cosas nuevas que siempre te hubieran gustado. Pero es el momento ahora también de encontrarte a ti mismo, no de una manera egoísta, sino ahora retomando un mandamiento que quizá habías dejado de cumplir. Ámate a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué has de amarte a ti misma? Pues porque Dios te ama. Y porque si amas a Dios tienes que amar lo que Él ama. Queridos hermanos, he querido darles algunas luces para que aquellos que lo han perdido todo y podrían sentirse sin rumbo, sin esperanza, redescubran la alegría de vivir, encuentren una nueva misión en su vida, encuentren un lugar donde pertenecer, descubran que, aunque nada volverá a ser igual después de esto, puede ser incluso la etapa más intensa y más bella de sus vidas.
Hay quienes hasta se enojan si les digo esto. Es que ¿cómo me puedes decir que puede ser la mejor etapa de mi vida después de perder lo que más amaba? Bueno, sí, pero para ti la historia no ha terminado aún. Ellos fueron una página maravillosa en tu historia, pero ahora el Señor quiere escribir un nuevo capítulo. ¿Vas a dejarle? ¿Vas a permitirle que te revele que aún tiene grandes cosas para ti y que tu nueva misión puede sorprenderte la capacidad de amor del que eres capaz? No te cierres a esa posibilidad. Acércate a Dios, acércate a tus hermanos en la fe, busca tu nueva misión, encuéntrate a ti misma y escucha lo que Jesús te dice, como a la viuda de Naín: mujer, no llores. Tú que lo has perdido todo, pues ahora voy a entregarte todo, lo que no conocías, lo que no creías que eras capaz de experimentar. Que pueda decir de ti también el Señor aquel elogio: aquella mujer ha dado más que todos, porque ahora ella está entregando todo lo que tiene para vivir. Porque al entregar esas moneditas, estás entregando esa pena a la que te aferras y a la que renuncias a vivir. Al entregársela al Señor, el Señor te dará a cambio mucho más. Confía y tu esperanza no se verá defraudada. María, tú que también en algún momento quedaste viuda y siendo viuda también tuviste muerto a tu hijo entre tus brazos. María, tú fuiste ese signo de esperanza que hoy a todos nos alienta y nos sostiene. Haznos saber que detrás de las pruebas más duras, desgarradoras e incomprensibles, viene galopando lo que el Señor tiene preparado para nosotros, que es mucho más de lo que nos podemos imaginar. Sosténnos en medio de la pena, de la tristeza, del vacío, de la ausencia, y haznos, como tú, confiar infinita e inquebrantablemente en el Señor, que es el único que nunca pasa y que nunca falla. Y hermano, deseo que esta palabra haya quedado en ti como una semilla y que tú seas esa tierra fértil que le permite dar fruto abundante. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Hermanos, que este congreso siga dando grandes frutos de esperanza en ustedes. Gracias.